Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a iniciar con esta clase de planificación estratégica en salud. Bueno, vamos a ir esperando que se vayan conectando en lo largo de la clase, pero digamos que inicialmente tenemos como objetivo venir a complementar un poco las herramientas de gestión y de administración que se le quieren dotar a ustedes como especialistas y que básicamente esta herramienta de planificación estratégica se puede operativizar a distintos niveles, pero vamos a ver cómo lo podemos ir aplicando, aterrizando un poco a sus realidades de trabajo cotidiano, de trabajo operativo con los pacientes en los respectivos servicios donde están laborando. Entonces, quizás para ir comentándoles, bueno, esta clase va a quedar grabada y se va a publicar esta semana que viene y les va a servir como recurso, digamos, para también ir trabajando la tarea siguiente que van a ir haciendo. Entonces, comenzaremos un poco con el plan de la clase. Vamos a estar definiendo qué es planificación estratégica. Segundo, cuáles son las diferencias entre plan, programa y proyecto. Y tercero, un análisis DAFO, que es un poco la herramienta que queremos introducirles esta tarde. Va a ser una clase bastante concreta y en lo que esperamos que ustedes puedan también después sacar cualquier duda o sobre todo aplicarla en su trabajo dentro de los servicios de salud. Bien, entonces, para comenzar hablando qué es planificación estratégica, bueno, esta es una definición que hemos tomado de Milsberg y Waters, que dice que es el proceso que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. Consiste en relacionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograr objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados. Entonces, esa es un poco la definición que se le da a la planificación estratégica. Obviamente, esta es una planificación estratégica, digámoslo así, general, pero ya cuando hablamos de planificación estratégica en salud, ya digamos que se va aplicando al ámbito. Y aquí yo les traigo una definición que dice que el objetivo de la planificación en la salud es la salud y la vida misma. Es decir, no se trata de investigación. O sea, la planificación estratégica en salud no es investigación, sino que está preocupado por la teoría de la acción. Significa pensar antes de actuar, pero pensar con método. Explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas y proponerse objetivos. La planificación es una herramienta para pensar y crear el futuro. No hablamos de una capacidad de predicción, sino que el análisis que precede y preside a la acción. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de esta herramienta de gerencia administrativa, de dirección, para ustedes que en algún momento ustedes estarán ocupando posiciones de dirección, de administración, en servicios, en departamentos, en áreas, en unidades, en direcciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es necesario que estos conceptos, digamos, los tengan dentro de su caja de herramientas para que los puedan ir aplicando, no solamente en su especialidad, sino también lo vayan aplicando progresivamente en las diferentes posiciones que en el tiempo vayan utilizando. Entonces, ¿cómo se da esta estructura de la planificación? Ya lo decía Milsberg, que partimos desde la política, es decir, la política, en este caso la política sanitaria, es un sistema de principios o lineamientos que consisten en el planeamiento de algún curso de acción para la operación o transformación de un sistema social. Entonces, ¿qué nos quiere decir Matus en esta definición? Bueno, que básicamente lo que estamos tratando de hacer es que la política es como nuestro marco general de acción. Nosotros no podemos hacer una planificación estratégica si no entendemos o no tenemos claro cuál es la política
digámoslo así, en la que estamos trabajando. Por decir un caso, yo quiero hacer una política dentro de mi hospital, o quiero trabajar un plan estratégico dentro de mi hospital y no tomo en cuenta su política interna. Ese es un gran error. Por ejemplo, si dentro, y bueno, voy a inventar, si dentro de la política hospitalaria, donde yo trabajo, se tiene una política restrictiva para las visitas, por ejemplo, entonces para mí va a ser muy difícil hacer una planificación estratégica que contenga estrategias dirigidas al cuidador y a la familia de los pacientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la política interna del hospital va orientada hacia la restricción de la visita a los pacientes, por ejemplo. Entonces, yo no puedo contravenir a través de una estrategia, no puedo contravenir en una estrategia la política general. Ahora, después de la política viene el plan. El plan es lo que define a grandes rasgos las ideas que se van a orientar y coordinar los programas y proyectos, de forma que no se hagan actuaciones aisladas, sino que todos tengan una coherencia, una finalidad. Muchos tienden a confundir plan con programa. Programa comprende una estructura para la realización de acciones orientadas a alcanzar metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. O sea que ahí es donde habría que determinar. Plan es mucho más amplio, más grande, donde van esas grandes líneas estratégicas, ¿verdad? Mientras que el programa le da salida a cada uno de esos grandes estrategias. Y luego tenemos los proyectos, que es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades y resolver problemas. Bien, ahora, ¿cuál es la relación que hay entre cada uno de estos eslabones? ¿Cuál es la relación entre la política, el plan, el programa y el proyecto? Bueno, decíamos, la política son aquellas grandes directrices estratégicas a gran escala. Es como la voluntad que se expresa a través de un plan, digamos, una estrategia a largo plazo. Las políticas habitualmente tienen una duración de 5 años. Eso es lo que dura habitualmente una política institucional. Luego tenemos un plan que es el documento sistemático y analítico que atiende a unas metas, que articula los objetivos con la asignación de recursos, que da una visión a largo plazo, que engloba programas y proyectos. Es decir, el plan es el que le da la salida a la política, o sea, responde a la política. Y luego tenemos el programa que decíamos que es un conjunto coordinado y ordenado de proyectos que se llevan a cabo a mediano plazo. Los programas, digamos, le dan salida a cada plan estratégico. Si dentro de mi plan estratégico, por ejemplo, yo tengo reactivar la unidad de quemados, por ejemplo, como parte de una línea estratégica, bueno, yo tengo que estructurar para salir de ese plan un programa de atención de personas quemadas, por ejemplo. Entonces, a través de ese programa yo le estoy dando salida a ese plan. Y luego viene el proyecto. El proyecto es la unidad operativa más pequeña dentro del proceso y se concreta por medio de actividades orientado a la producción de bienes y servicios, intervención a corto plazo. Volviendo al caso de la unidad de quemados, el proyecto sería, bueno, vamos a comprar, digamos, a través de un proyecto con una organización externa, qué sé yo, vamos a hacer un proyecto de fortalecimiento de la unidad de quemados y vamos a comprar duchas, vamos a comprar no sé, las áreas donde atienden a los quemados, vamos a comprar tecnología, digamos, para la atención de las quemaduras, etcétera, etcétera. Es decir, a través del proyecto yo le voy dando vida a ese programa y el programa a su vez le da vida al plan y el plan obedece a las grandes líneas de la política. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de planificación, nosotros podemos hablar de planificación estratégica,
que es el nivel superior, digámoslo así, de pensamiento estratégico. Tenemos también el nivel táctico. El nivel táctico se refiere a, por ejemplo, bueno, si lo ponemos dentro de la configuración hospitalaria, digámoslo así, el nivel estratégico es el director con su comité directivo, ¿verdad? O con su director o el comité técnico que tengan organizado. Ese es el nivel estratégico. Luego tenemos un nivel táctico que se va a las direcciones principales del hospital, jefes de departamento, jefes de unidades de apoyo, ¿verdad? Y luego tenemos el operacional, que es el que hacemos todos cuando estamos a un nivel operativo. Lo que hacen las enfermeras, lo que hacen los médicos, lo que hacen los jefes de área, por ejemplo, que es muy operativo. Entonces, obviamente los tiempos van cambiando. Por ejemplo, los planes a nivel operativo habitualmente son para un año. Los tácticos pueden ir de entre 2 a 3 años y los estratégicos que decíamos 3 a 5 años. ¿Verdad? Entonces los tiempos también varían dependiendo de la estrategia o el nivel organizacional donde yo estoy trazando esa estrategia. Luego, ya más o menos hemos ido enunciando algunas diferencias, pero un poco para que quede más claro cuáles serían las diferencias entre un plan, un programa y un proyecto. Decíamos, plan se refiere a la representación esquemática y programática de actividades y operaciones que en función de metas u objetivos sigue una estrategia de implementación. Sirve para la realización de cantidades importantes de trabajos o tareas. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, eh, estarán formando parte de algún plan nacional. Por ejemplo, Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materno, Infantil y Perinatal, por ejemplo. Es un plan nacional que representa distintos programas, actividades, operaciones, ¿verdad? Que tienen una estrategia de implementación, ¿verdad? O planes, por ejemplo, intersectoriales para la reducción del embarazo en adolescentes, por ejemplo. Entonces son planes, estrategias nacionales. Luego tenemos programa, que es una descripción explícita de planes y procedimientos efectivos que han de seguirse para conseguir un objetivo. Se describe en función de tareas y de acuerdo con un cronograma de trabajo. Y ahí vemos, por ejemplo, en nuestros hospitales cómo hay distintos programas que se desarrollan. Por ejemplo, el programa de prevención de infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria, por ejemplo, o los mismos programas de cuidados paliativos, por ejemplo, o un programa de salud visual o de salud bucal, que tienen, digamos, una descripción específica de tareas, un cronograma de trabajo, tienen recursos asignados, tienen presupuesto, etcétera. Y luego tenemos los proyectos que, como decimos muchas veces, le dan una propuesta escrita sobre un asunto de interés con variado grado de incertidumbre, en el que se declaran los propósitos que con él se persiguen y se describe en forma técnica y escrutable el contenido que le sea propio. Entonces ahí podemos ver cómo, digamos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Dentro de mi plan estratégico del hospital, tengo pensado, por ejemplo, el abordaje efectivo y eficiente, por ejemplo, de los pacientes con diabetes mellitus o la disminución de las complicaciones del diabetes mellitus. Entonces, como programa de enfermedades no transmisibles, priorizo y digo, bueno, lo que necesitamos es fortalecer nuestra unidad de nuestra clínica de úlceras y heridas, por ejemplo, para la prevención de pie diabético. Entonces, para eso establezco proyectos. Bueno, decimos, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, hay que construir el área, hagamos un proyecto de construcción del área, de equipamiento del área, hagamos un proyecto de qué especialistas, qué podólogos vamos a conseguir o qué enfermeras directamente entrenadas vamos a estar dando apoyo a esa área. Entonces, así es como ven que a través del plan estructuramos un programa que después le va dando salida a un proyecto más específico
para cada uno de esos. Obviamente hay duraciones distintas, ¿verdad? El proyecto, pudiéramos tener un proyecto de 6 meses, de un año, de 2 años, por ejemplo. Un programa que va entre los 2 y los 3 años y un plan que tiene una duración más a largo plazo de unos 5 años. Habitualmente coincide, ¿no?, con los cambios de gestión que hay en el gobierno, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la planificación estratégica? En relación a la planificación estratégica podemos encontrar mucha literatura, muchísima. Hay un montón de información al respecto. Nosotros hemos recopilado información que se vincula más a la planificación en salud y que lo que busca, digamos, es tratar de, digamos, aproximar cómo usamos esta metodología dentro de los ámbitos sanitarios. O sea, un poco como la idea, ¿no? Entonces, el primer paso es, digamos, identificar cuáles son los problemas, focalizarlo. Luego un segundo paso que se refiere a la descripción del problema focal. Un tercer paso que es la graficación de las hipótesis, vea cómo podríamos hacer esa hipótesis. Esto me puede llevar a un desarrollo de modelo explicativo ¿verdad?, a una organización de la exploración. ¿Por qué es importante, digamos, tener claro el problema? No puede haber planificación estratégica si yo no hago esta reconstrucción y análisis de la situación inicial. Yo no puedo hacer una planificación estratégica si no sé dónde estoy parado, si no sé con qué recursos cuento, si no sé cuáles son mis debilidades, si yo no sé cuáles pueden ser mis oportunidades de mejora. Entonces, muy importante, y hoy les vamos a dotar de una herramienta para precisamente hacer ese análisis de en qué situación se encuentra mi departamento, mi área, mi servicio, mi unidad. Entonces, cuando yo ya tengo claro ese panorama, cuando yo ya tengo claro, digamos, de dónde estoy cojeando, cuáles son mis debilidades, o cuál es el problema que yo quisiera abordar, y lo comprendo, digámoslo así, lo comprendo ese problema, a partir de ello hago un análisis de gobernabilidad, un control de variables. Esto es importante porque cuando hago ese análisis de gobernabilidad y de control de variables, yo decido sobre qué áreas voy a intervenir. Digamos, yo estuve revisando algunas iniciativas, digamos, de algunos colegas, que muchas veces cuando ellos elaboran sus planes estratégicos o sus propuestas de abordaje, muchas veces trazan problemas que salen fuera de su ámbito de competencia. Entonces, esos problemas donde nuestra gobernabilidad se queda corta y no logramos controlar esas variables, habría que ver si lo podríamos reducir para abordarlo a una dimensión menor. Esto lo voy a ir explicando un poco más despacio más adelante para que ustedes tengan un poco más claro esto, pero digamos que en otras palabras, no me voy a meter a resolver el problema con los cuales yo no tengo capacidad de resolver. Luego el paso 7, la definición de los frentes de ataque. Eso es muy importante cuando hacemos un análisis de planificación estratégica, es decir, por dónde le voy a entrar, por dónde puedo avanzar. Luego en el paso 8, la formulación de la apuesta estratégica. Es decir, ya que sé por qué lado puedo abordar el problema, bueno, ¿qué voy a hacer en lo concreto? Y el paso 9 es la aproximación a la imagen objetivo, es decir, ¿cómo hago para que esta estrategia me dé la solución al problema que yo inicié identificando en la fase 1 y 2? Entonces, estas son las bases, digamos, estos últimos pasos son las bases para la formulación de un plan operativo. Ahora, en salud, digamos que hay diferentes niveles donde yo genero la gestión estratégica para el sector salud.
uno debe de saber en qué ámbito se encuentra. Hay muchos colegas especialistas mayores, ¿verdad? Que yo los encuentro después de muchos años de trabajar en lo público, se encuentran frustrados. Se encuentran frustrados porque sienten que lo que pasa en su servicio nunca cambia, porque los recursos no mejoran, porque pareciera que las decisiones que se toman en otro nivel nunca son las adecuadas, ¿verdad? Y nunca logran ver ellos, digamos, un cambio. Pero yo les digo, lo que pasa es que hay que entender que la gestión en el ámbito de la salud se hace a distintos niveles y que muchas veces nosotros no tenemos el poder o la capacidad de entrar en otro sector, en otro nivel, digámoslo así, para intervenir, sino que tenemos que entender en qué nivel nos encontramos. Y así tenemos, por ejemplo, la gestión de todo el sector, que podríamos llamar que es la macrogestión, entonces se refiere a la rectoría, digamos, del sistema, la cual es todo ese marco legal, administrativo, normativo que tengo alrededor del sistema, cuáles son los planes de salud, cuáles son los planes de beneficio, financiamiento, la regulación, todas aquellas grandes funciones del Sistema Nacional de Salud, cuál es el modelo de atención y toda esa definición, digamos que es estratégica, se hace a nivel de una macrogestión. Si yo no estoy a nivel de esa macrogestión, posiblemente yo no tengo capacidad ni injerencia para decir, bueno, deberíamos de proponer que, no sé, compremos estos medicamentos, que estos son los mejores, ¿verdad? Por ejemplo, que a veces sucede. Entonces, ahí cuando llegamos a la macrogestión, vemos de que hay una ley de compras, vemos que hay procesos de compra conjunta de país, vemos que hay elementos regulatorios, administrativos, técnicos, que me van a decir, bueno, esa idea que usted propone no se puede hacer. Eso no es posible dentro de nuestro marco de acción. Luego tenemos una mesogestión, que es como una gestión ya más institucional, una gestión más corporativa, donde ya hablamos de estos planes estratégicos que estamos hablando, de las estrategias, las competencias, las redes de salud, el marketing en salud, los centros asistenciales, los estados de resultados, la satisfacción del paciente, etcétera. Que es habitualmente las responsabilidades que tienen los equipos directivos. Que tienen que ver un poco cómo el nivel de satisfacción, que tienen que ver con cómo se están desarrollando las estrategias al interior del hospital. Pero llegamos a la microgestión, que es posiblemente donde nos encontramos, que hablamos de la gestión clínica. Es decir, ¿qué cosas puedo hacer yo para que los profesionales hagan mejor su función, para que los servicios sean más oportunos, donde tengamos planes operativos, una muy buena práctica profesional y que haya un control y estandarización de los procesos? Esto es sumamente importante porque a veces, y hay que decirlo con franqueza, quien administra los servicios habitualmente son los profesionales de enfermería. Y eso es lamentable, no digo en detrimento de la profesión de enfermería, sino me refiero porque es primeramente una responsabilidad de los médicos y las médicas. Entonces, la microgestión de los servicios, la gestión de camas, por ejemplo, que muy importante y que lo van a ver ustedes más adelante, es fundamental para garantizar, digamos, toda esa microgestión que funcione de la mejor manera. De ahí que es importante que ustedes vayan pensando en estrategias, en acciones que pueden ir perfeccionando esos servicios de atención. Y para eso les vamos a proveer de una herramienta que es la herramienta DAFO. Otros le llaman FODA, ¿verdad? Que no es más que las debilidades, identificar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Vamos a hablar un poco de qué consiste cada una de ellas. Quizás más de alguno de ustedes en algún momento ya ha realizado este tipo de análisis, ¿verdad? Pero nunca está de más
que lo repasemos. Entonces, decir que cuando hablamos de los aspectos internos, hablamos de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Todo lo que se refiere a debilidades son aspectos negativos que yo tengo de manera interna. Y la fortaleza son aspectos positivos que yo tengo de manera interna. Ahora, a nivel externo, tenemos amenazas y tenemos oportunidades. ¿Cuáles son, digámoslo así, estas amenazas? Bueno, son aspectos negativos, pero que se encuentran fuera de la institución, fuera de la unidad de análisis. Por ejemplo, si mi unidad de análisis es mi servicio, las unidades, las amenazas, yo las puedo considerar aquellas que están fuera de mi servicio. Puede ser en otra área, en otro departamento, siempre dentro del mismo hospital, pero están fuera de mi unidad de análisis, que en este caso es mi servicio. Si mi unidad de análisis es el hospital, entonces, bueno, las amenazas son todas aquellas que están afuera del hospital. Puede ser del mismo marco normativo, pueden ser de la red de servicios, puede ser de otro actor que está jugando dentro del intercambio de la red sanitaria. Y lo mismo el tema de las oportunidades. Las oportunidades es todo aquello externo, pero que es positivo. Y es externo a mi unidad de análisis. Si mi servicio es la unidad de análisis, entonces oportunidades van a ser todas aquellas que se encuentran en los otros servicios, en los departamentos, en las otras áreas de apoyo, etcétera. Entonces, esto es importante porque a veces tendemos a confundir las escalas de los análisis y empezamos a decir las debilidades que tiene todo el hospital. Cuando nuestra unidad de análisis, cuando estamos haciendo un análisis particular para una área específica del hospital. Entonces, por eso hay que tener bien claro cuál es nuestra unidad de análisis. Entonces, aquí les traigo un cuadrito que resume, digamos, la estrategia. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, lo que hacemos es que cuando ya tenemos listados todas nuestras fortalezas, todas nuestras debilidades, todas nuestras amenazas y nuestras eh, amenazas, oportunidades y debilidades, cuando ya las tenemos identificadas, lo que vamos a hacer es hacer un cruce. Es un cruce en donde yo cruzo las fortalezas que yo tengo, las cruzo con las oportunidades. Las fortalezas que yo tengo, las cruzo con las amenazas. Las debilidades que yo tengo, las cruzo con las oportunidades. Y las estrategias, las debilidades con las amenazas. De ahí que yo voy a sacar mis estrategias. Entonces, si yo combino mis fortalezas con la oportunidad, a eso le vamos a denominar estrategias ofensivas. Si yo combino mis debilidades con mis oportunidades, voy a tener estrategias de reorientación. Si yo tengo mis amenazas sobre mis fortalezas, eso le llamamos estrategias defensivas. Y si yo sumo mis debilidades y mis amenazas, voy a tener estrategias de supervivencia. ¿Sí? Entonces, pongamos así un ejemplo rapidito, aplicándolo, por ejemplo, a una unidad de emergencia. Entonces, si yo tengo que una de las fortalezas de digamos, de mi unidad de emergencia es que tengo un traumatólogo, tengo personal con experiencia, tengo, digamos, suficiente personal de enfermería, es mi fortaleza. ¿Cuáles serían mis debilidades? Bueno, mi debilidad es que nos hace falta insumos en la máxima, por ejemplo, nos hacen falta equipo, ¿verdad? No tenemos suficientes equipos ni insumos dentro de mi atención. Dentro de mis amenazas tenemos que
el servicio de consulta externa tiene debilidad de enfermera y está solicitando que le traslademos 2 enfermeras de las que tenemos en la emergencia para la unidad de consulta externa. Y dentro de las debilidades, de las oportunidades que podemos tener, es que pónganle, el hospital tiene un patronato. Por ejemplo, el hospital tiene un patronato que le puede ayudar a financiar, digamos, algunas cosas, o tenemos un proyecto en desarrollo con una ONG que puede financiar X cosas. Entonces, así rápidamente, empecemos a diseñar nuestras estrategias. Vamos, por ejemplo, al tema de las estrategias de ofensiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tenía como fortaleza un recurso humano capacitado, un recurso humano especializado, suficiente enfermeras, por ejemplo. Y dentro de las oportunidades son que hemos sido, por ejemplo, tenemos la posibilidad eh, de incrementar nuestra cartera de servicios a partir de un programa presidencial, por ejemplo, o de un programa nacional. Y nos dice, estamos ahorita dándole posibilidades que aquellas unidades de emergencia que tienen mayor capacidad de trabajo, les vamos a dotar eh, con cardioversores, les vamos a dotar con FAST, les vamos a dotar con equipo, digamos, de choque. Entonces, para mí, eso sería una estrategia ofensiva. Yo diseño una propuesta donde digo, bueno, mire, tenemos este recurso especializado, tenemos capacidad de respuesta y tenemos la posibilidad de hacer una gestión en esta iniciativa, en esta propuesta, en este concurso, en esta iniciativa, y esa es una estrategia ofensiva. Bien, ¿cómo sería una estrategia de reorientación? Bueno, decíamos que una de nuestras debilidades es que nos hacía falta equipamiento, nos hacía falta insumos. Bueno, pero tenemos la oportunidad de optar, digamos, a esos proyectos de mejora, optar a esas iniciativas de calidad, optar a otras posibilidades. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces yo diseño una estrategia de orientación que me permita que a partir de mi debilidad yo la pueda subsanar con el tema de la oportunidad. Posiblemente no consiga todo el equipo que yo requiero, pero sí puedo ir generando alguna prestación distinta a partir de cómo yo reoriento los servicios para poder garantizar, digamos, aprovechar esa oportunidad. No es fácil, digamos, este diseño de estrategias, estamos haciendo a partir de un par de criterios únicamente, pero digamos, cuando uno hace un análisis exhaustivo, ahí hay más posibilidades de obtener, digamos, más datos al respecto. Me parece que no se mira mi pantalla, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, y decíamos en estrategias de defensa, bueno, ¿cómo combinamos nuestra fortaleza con la amenaza? Bueno, si decíamos que la amenaza que teníamos es que de otro servicio estaban queriendo trasladar nuestras enfermeras, bueno, empezamos a demostrar con la capacidad de respuesta que tenemos lo importante de esos recursos para que nuestro servicio funcione bien. Y hacemos, por ejemplo, cómo está la producción de nuestras enfermeras, cómo está nuestra producción en los médicos, cuántos casos estamos resolviendo, cuántas experiencias positivas hemos ganado, cómo el personal que tenemos altamente especializado sería, digámoslo así, una subutilización, desplazarlos a otra área. Entonces estoy diseñando una estrategia defensiva para mostrarle a los gestores que, digamos, no es buena idea que me quitan recursos porque son recursos en los cuales yo he invertido tiempo,
donde están altamente especializados y que al momento estamos dando muy buena respuesta. Bueno, y frente a las estrategias de supervivencia, decimos, bueno, tenemos equipo, nos hacen falta insumos, nos hace falta equipamiento, a todo eso también nos quieren quitar personal. Entonces ahí uno tiene que hacer una estrategia de supervivencia. ¿Cómo hago de que a partir de las carencias que yo tengo, evitar que la amenaza me pueda impactar? Puede ser, por ejemplo, una amenaza que nos quiten espacio. ¿Ya? Puede decir, bueno, miren, la verdad es que esta área de la máxima la están subutilizando, no la ocupan siempre, ¿verdad? No tienen, solo tienen un monitor, ¿verdad? Entonces la vamos a recortar. Es una amenaza. Entonces, bueno, a partir de esa precariedad que tenemos, ¿cómo hacemos una estrategia para evitar, digamos, que esa amenaza nos golpee aún mucho más? Entonces, aquí yo les traía un poquito algún otro ejemplo ya más aplicado, ¿verdad? En donde podemos ir viendo, por ejemplo, oportunidades, decíamos, oportunidades de recursos humanos, capacitación, pasantías, descentralización, convenios internacionales, apoyos de ONG, en la fortaleza, la infraestructura que tenemos en el hospital, los recursos humanos capacitados, acceso universal, disminución de tasas, mortalidad y desnutrición. En las debilidades decíamos mala administración de recursos humanos, falta de medicamentos, servicios de atención inadecuados, centralización y mala infraestructura. Y en las amenazas, pandemias, desastres naturales, interculturalidad, crisis económica, desinterés del Estado. Entonces, si combinamos, por ejemplo, fortaleza y oportunidades, por ejemplo, una estrategia de ofensiva puede ser promover la descentralización mejorando la infraestructura de las postas y hospitales en las zonas rurales. Apoyo de convenios con ONG para constante capacitación. Si yo combino mis oportunidades y debilidades, que decíamos eran estrategias de reorientación, mejorar la atención médica mediante la constante capacitación, se complementará los centros médicos con ayuda de agentes externos potenciales, bueno, puede ser. Luego, una estrategia de defensa, ¿verdad? Cuando combino las fortalezas con las eh, eh, amenazas, decíamos, profesionales capacitados se encargan de la rápida respuesta para problemas de salud inesperados, desastres naturales y pandemias, la construcción de nuevos hospitales para combatir la crisis económica. Y luego, mis estrategias de supervivencia, cuando estamos combinando las debilidades y amenazas, mejorar la administración se podrá combatir la crisis económica, que la descentralización combata los problemas de intercultura. Entonces, ahí, como ustedes ven, digamos, cómo se ha ido organizando cada uno de estos elementos para poder utilizar el FODA. Y bien, básicamente esa es la herramienta que queríamos compartirles. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta que quisieran que revisáramos. Lo podemos ir viendo nuevamente o si hay algún comentario o alguna duda de cómo se puede llevar a la práctica, que es parte de la planificación, decíamos, es un elemento fundamental para hacer el análisis de situación, dónde nos encontramos, a qué elementos podemos hacer o pensar para trazar una estrategia que nos ayude. Entonces, bueno, si hay preguntas, comentarios, con todo gusto las vamos resolviendo. Bueno, Astrid nos dice, quedó muy bien entendido, doctor, muchas gracias, de mi parte sin pregunta. Bueno, si no, de todas maneras, les voy a dejar la clase grabada esta semana en la plataforma y ahí vamos a dejar también un espacio para preguntas y respuestas, por si acaso quieren también ustedes hacer una consulta. Y bueno, eh, voy a parar entonces la grabación.